nos haría o nos ha hecho sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Esa senda que el Señor ha trazado para nosotros es una senda de bendición. ¿Cuántos lo creen, hermano? Es una senda diferente a todas las sendas. Son sendas derechas, sendas donde la palabra del Señor nos habla, hermano, que cualquiera, por torpe que fuera o por torpe que sea, no se va a extraviar. Entonces podemos decir que es una senda de confianza, una senda segura y, como dice el tema, una senda de bendición. Son sendas que el Señor ha trazado. Aquí miramos, hermano, que Elías y Eliseo iban caminando, se encontraban caminando, iban rumbo a un lugar, y aquí nos explica a qué lugares iban, porque ya Eliseo, o Elías, perdón, ya iba a culminar el punto crucial de su ministerio, y nosotros nos damos cuenta que Elías fue un hombre de inspiración, amén, un hombre de trascendencia en Israel, y un hombre, hermano, con un liderazgo tan poderoso que, hermano, nosotros podemos darnos cuenta que trascendió. Y qué bueno es poder trascender a otros, amén, que pongan la mirada en el Señor, pero que busquen el poder y la autoridad espiritual. Gloria al Señor. Y allí se encontraba Elías y Eliseo. No se encontraron en ese momento, era su última caminata, era su último recorrido juntos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya Elías no iba a estar más con Eliseo, pero entonces él le dice: ¿sabe? Jehová hoy me quitará de en medio de ti. Hoy voy a ser quitado, ya voy culminando mi carrera. Aquí en un momento dice, hermano, que el Señor, a través de su presencia y de su espíritu, empezó a guiar allí a Eliseo, y le dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Cuando leemos el capítulo 2, ya venían en ese recorrido, ya habían transcurrido no sé cuánto tiempo de estar caminando, pero ya empezaban las partes cruciales, amén, hermano, momentos cruciales en la vida del profeta, pero donde miramos, hermano, lo importante cuando anhelamos sendas de bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquí vemos, hermano, que él en un momento, Elías, tenía que ser arrebatado, iba a ser llevado por el poder de Dios. Pero miramos, hermano, que no vemos que los que siguen a Elías son 50, 100, 200 queriendo eso que tenía Elías. Solamente uno solo, de cuantos que inclusive Dios mostró de una forma tan trascendental el poder en Israel a través del profeta, que no vemos que son miles los que siguen a Elías. No, aunque sabía, porque le dicen: sepa, Eliseo, que hoy Jehová te va a quitar a tu señor. Sabían los hijos de los profetas. Oiga, los hijos de los profetas sabían, pero nadie, me doy cuenta, que quería seguir, alcanzar eso que Elías quería. Y aquí nos damos cuenta que también, por eso el Señor dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Gloria al Señor. Y miramos que en estas sendas en el cual Dios nos traza, entonces tiene que haber, lo primero que tiene que haber en esa senda de bendición. Y quiero hablar con esto, hermano, porque me inspiro a hablar en esto, hablar la importancia del llamamiento, y hablar, como yo hablaba esta mañana en la emisora, que tenemos que mirar muy bien las cosas que se están levantando alrededor, personas que están profesando y proclamando un mensaje, pero que son más hijos del diablo, hermano, que del Señor, donde desvían al pueblo con un conocimiento diferente, con profecías falsas. Y hay personas, lamentablemente, que se dejan engañar
porque desconocen la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y por eso vemos que tiene que haber una preparación. Usted tiene que meditar muy bien para que Dios saque a alguien. Tiene que prepararlo, porque el dueño de la obra es Dios. Dios no va a enviar a algunos sin prepararlo, hermano. Amén. Si Dios lo llama, lo prepara, porque Dios sabe de antemano, amén, que Él es el que se va a glorificar. Pero nosotros somos instrumentos en sus manos, pero no somos marionetas. Amén, hermano. Él nos trata con amor, amén, nos cuida y desea lo mejor para nosotros. Y si Dios permite algo en nuestra vida, es parte del proceso, pero tampoco lo hace por hacerlo, es con un propósito. ¿Me comprenden lo que quiero decir, hermano? Que no es al azar, sino con un propósito. Entonces, en el llamamiento, hermano, Dios nos traza sendas de bendición, nos traza una senda para poder caminar por ella. Y aquí vemos, hermano, que en esta parte son 4 puntos importantes en los cuales en muchas ocasiones hemos hablado y ya sabemos qué es. Betel significa casa de Dios, amén, donde Jacob tuvo un encuentro con Dios. Fue el primer lugar donde Dios, porque Dios me dijo que fuera, ¿a dónde? A Betel. Es Dios el que nos guía. ¿Quién nos ha traído a la iglesia? El Señor. Aunque usó algún instrumento, pero fue el Espíritu de Dios, que cuando escuchamos esa palabra nos damos cuenta, hermano, que es Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Elías inclusive iba a ser traspuesto, y después de ese momento crítico y difícil que pasó Elías, es que los hombres de Dios pasan momentos de adversidad. No todo es color de rosa, no todo, amén, es bendición. Aunque si nosotros lo miramos en todo el entorno, son procesos, pero el hombre de Dios o la mujer de Dios pasa por procesos. Y vemos que Elías ya lo había pasado. Usted sabe, el Elías, que después de desafiar a los profetas de Baal y los profetas de Acera y haberlos vencido, vemos cómo él empieza en una carrera, hermano, amén, desubicado, aún quería morirse. Pero después de ahí, Dios le habla y le dice: Elías, todavía largo camino te resta, todavía te falta ungir un rey, pero también necesito que vayas por tal lugar. Y ahí fue cuando, ¿qué pasa? Amén, lo toca a Eliseo, que estaba trabajando con una yunta de bueyes, y dejó la yunta de bueyes, amén, hermano, y lo siguió. Y aquí vemos que era un discípulo fiel, que anhelaba, era un llamamiento genuino, que no se quedó a la vera del camino, que ahora lo vemos en el capítulo 2, siguiendo a Elías, pero hermano, siguiéndolo, ¿para qué? Para anhelar presencia, para anhelar eso, porque qué bueno es inspirarse en hombres y mujeres usados por Dios. Uno anhela eso, uno anhela ese poder, uno quiere, hermano, esa unción, uno quiere esa gloria que viene de arriba, aunque son humanos, pero uno ve como el respaldo de Dios viene sobre ellos, y uno dice: yo quiero eso, yo quiero ese poder, yo quiero esa unción, yo quiero esa gloria. Y aquí vemos, hermano, que entonces él vio que en Eliseo era un discípulo que anhelaba, amén. Él sabía que iba a ser quitado, pero tenía que enseñarle a Eliseo procesos, un tiempo. Es que el llamamiento no es de locura, nada, hermano. Con cada uno Dios tiene un tiempo, y Dios sabe que cada uno Dios le da una medida de fe. Entonces, que no venga cualquiera aquí en un momento a estropear, o cualquiera a hablarle a estropearlo y a decir: no, ¿quién le dijo, hermano? Cuando usted es consciente que quien lo llamó fue el Señor, que si usted está aquí es por la misericordia de Dios, y es consciente que está en el proceso y anhela presencia y anhela llamado, anhela servir, amén. No es una iglesia muerta, es una iglesia que quiere los dones, quiere la búsqueda, quiere la gloria de Jehová, pero necesitamos aprender. Nadie puede ir al fuego ni ministrar bajo el fuego si no ha ido primero a Betel, hermano. Entonces, con cada uno hay un proceso, pero Dios no nos va a permitir que los saltemos. Son los escalones para todos, aunque Dios trata de una forma diferente, pero el propósito es el mismo.
Y Betel significa casa de Dios o encuentro con Dios. Nadie puede decir yo quiero hacer esto cuando ni siquiera ha tenido un encuentro con Dios. Amén. Primero tiene que tener un encuentro con Dios. Por eso le digo que usted está aquí, porque usted ha tenido un encuentro con Dios. Porque hay muchos que vienen a la iglesia y les gusta, porque a la vez es como para ellos un refrigerio para el alma, pero más nada, no es compromiso. Cualquier cosa lo saca. No, pero ¿sabe qué? Está tan bien, porque aquí nos damos cuenta. ¿Cuántos vieron a Elías? Muchos. ¿Cuántos vieron los milagros que Elías hizo? Muchos. ¿Cuántos le siguieron? Uno solo. Uno solo. Eliseo era el que iba siguiendo a Elías. Pero no importa, diría Elías, aunque sea uno solo. Pero uno solo con la ayuda de Dios puede hacer temblar al diablo. Uno solo con la unción de Dios puede mover un reino. Uno solo con la ayuda y el poder de Dios puede trascender en un poder y en un gobierno. Lo vimos en Moisés, uno solo. Porque no era el hombre, era Dios. Un hombre lleno de Dios, hermano, entonces puede llegar a muchos lugares y puede llegar lejos. ¿Por qué? Porque él no escoge su camino. No, Dios es el que le traza la senda. Yo no sé si usted está seguro de lo que le estoy hablando. No sé si usted me puede comprender eso. Estamos seguros que es una senda que ya Él nos ha trazado. Viene a mi pensamiento ese himno que se canta o ese coro de alabanza que usted de pronto lo ha escuchado, es muy antiguo, que dice: hay una senda que el mundo no conoce, que el mundo no la conoce, pero nosotros la conocemos. Amén. Sendas de bendición. Gloria al Señor. Y aquí vemos, hermano, en ese transcurso, que primero ese Betel era de encuentro. Ese Betel era para recordarle, hermano, le voy a decir que yo he predicado mucho ese tema, pero este tema en lo cual lo vamos a enfocar, yo no lo he hablado de esta forma porque sé que la palabra es multiforme y cada día Dios nos da cosas nuevas. Dios en un momento permitía, y Elías, aunque sabía que Eliseo había tenido un encuentro con Dios, tenía que recordarle también a Eliseo que no se podía olvidar de Betel. Hay personas que se olvidan de Betel. Quieren caminar, pero sin Betel. Quieren caminar sin presencia de Dios. Y cuando usted se empieza a desligar de Betel, de la casa de Dios, usted no se encuentra muchos por ahí, amén, que dicen y quieren servir a Dios y dicen que son cristianos, pero lejos de Betel, lejos de la casa de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? No quieren nada ya con Betel. Se les olvidó que Betel es el lugar. ¿Sabe qué es Betel? Betel es lugar de renovación. Betel es lugar de cobertura espiritual. Betel es lugar de confianza y seguridad. Betel era el que anhelaba David. Amén. Yo me alegré con los que me dijeron: a Betel, a la casa de Jehová iremos. Él anhelaba. Mire que David, cuando era perseguido por Saúl, una de las cosas que aunque él no podía llegar allí, amén, ¿sabe qué? Él no podía. Pero ¿qué? ¿Sabe qué? ¿Para qué? Para David, ¿qué era? Era su anhelo. Amén. Quería estar en la casa de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Porque es bueno presentarse. Es bueno recordar que a Dios, y Elías le estaba diciendo a Eliseo también: Eliseo, no se te olvide, si quieres tener una vida de bendición, no puedes desviarte de la senda. En la senda tiene que estar Betel. Betel es lugar de comunión, casa de Dios, de encuentro. ¿Cuántos han sido cambiados en Betel?
¿Cuántos llegaron porque alguno los invitó? Llega el poder de Dios, llega la palabra. ¿En dónde? En Betel Dios se revela. En Betel Dios le da el conocimiento. En Betel Dios le enseña. En Betel Dios se revela de una forma poderosa que antes usted no sabía. Inclusive cuántas veces pasó cerca de la casa de Dios. Cuántas veces usted pasó cerca de Betel, mas no entró. Pero qué diferencia cuando entró. Qué diferencia cuando entramos. ¿Qué diferencia cuando entramos a la casa de Dios? Hay liberación, hay cambio, hay restauración, hay sanidad para el enfermo, hay poder y fortaleza, hay levantamiento para el descarriado. En Betel sucede cosas grandes. En esta noche estamos en Betel y en Betel se adora. Puede levantar la mano y adorar. En Betel hay fuego, en Betel hay gloria, en Betel hay poder.